Mientras la OTAN busca bloqueos más severos en contra de Rusia, Vladimir Putin usa tácticas más crueles en contra de Ucrania. Y por no pagar la renta, ahora todos saben quiénes son los que no pagan. Sin parar cruzan los migrantes por el río Bravo y los abusos ahora se convierten en cosa de todos los días. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición, les informa José Armando Ronstadt. Después de un mes de una salvaje guerra, Mariupol es una ciudad prácticamente en ruinas. Alfredo Miranda desde Washington con lo más reciente. A medida que se intensifica la batalla por Mariupol, la población civil huye de la escalada de violencia rusa, cuyos bombardeos han destruido el 90% de la ciudad. Quienes no pudieron huir son enterrados en las calles. Otros están abandonados a su suerte en el sótano de algún edificio. Hemos estado en el sótano por 11 días. Tenemos la esperanza de volver a vivir como humanos, pero todo ha sido destruido. Por ahora tenemos algo de comida, pero en una semana no tendremos nada para comer. No sé qué vamos a hacer. Pese al panorama desolador, el presidente Biden afirma que Vladimir Putin se encuentra contra la pared. Ahora Putin está contra la pared. Él nunca anticipó el alcance o fortaleza de nuestra unidad, y cuanto más acorralado esté, mayor será la severidad de las tácticas que podría utilizar. La advertencia implica que las fuerzas de Putin podrían emplear armas químicas y biológicas. Mientras tanto, Moscú parece sentir el efecto de la guerra. El principal aeropuerto del país ha suspendido una parte de su personal debido a la disminución de la demanda, mientras que el valor del rublo continúa desplomándose con respecto al dólar. Si yo antes enviaba $100 semanales a Ecuador, pagaba 7.500 rublos, ahora tengo que pagar 11.000 rublos o 10.000 rublos, entonces son 3.000 rublos más, el 30% más en mi moneda, no en rublos, que es lo que gano. Entonces a mí sí me podría estar afectando en el caso que yo enviara dinero. Biden viajará mañana a Europa, donde participará en una serie de reuniones con aliados de Estados Unidos y se espera que anuncie más sanciones contra Rusia. Tendrá la oportunidad de coordinar la siguiente fase de asistencia militar a Ucrania y se unirá a nuestros socios para imponer más sanciones a Rusia y endurecer las sanciones existentes para acabar con la evasión y garantizar su estricta aplicación. Todo indica que la OTAN dejará que Ucrania se defienda sola con el envío de asistencia militar, siendo la asfixia económica la principal arma que pretende utilizar contra Rusia, para cuyo efecto crece el apoyo europeo para prohibir la compra de petróleo ruso. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. El presidente de Ucrania pidió la mediación del Papa Francisco. Se agradecería, dijo, el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano. Volodymyr Zelensky, ante el conflicto que enfrenta su país, dijo que el Papa Francisco ha criticado implícitamente a Rusia y calificó el conflicto en Ucrania como, y cito, una masacre sin sentido. Y como era de esperarse, hubo un intenso sondeo de republicanos, un cuestionamiento fuerte para la jueza Ketanji Brown Jackson. Abel Álvarez con los detalles. En el segundo día de audiencias de confirmación a la Corte Suprema, la jueza Ketanji Brown Jackson encaró a senadores republicanos que quisieron descarrilar su nominación. Ellos intentan retratar a la candidata como débil en materia de delincuencia, centrándose en algunos de sus trabajos de defensas anteriores, y plantearon dudas sobre su filosofía judicial en uno de los aspectos más críticos. El senador de Texas, Ted Cruz, reclamó a la jueza sus sentencias aparentemente débiles contra los acusados de pornografía infantil, muy por debajo de lo que le pedían los fiscales. Congress is the body that tells sentencing judges what they're supposed to look at. The judge is looking at all of these different factors and making a determination in every case. Sobre este mismo tema, el senador Dick Durbin, presidente del Comité Judicial del Senado, también la interrogó, basado en los cuestionamientos del senador republicano Josh Hawley. Nothing could be further from the truth. These are some of the most difficult cases that a judge has to deal with, because we're talking about pictures of sex abuse of children. We're talking about graphic descriptions that judges have to read and consider when they decide
how to sentence in these cases. El senador republicano Lindsey Graham le preguntó si diría que es una jueza activista. Jackson respondió, yo no diría eso. Los demócratas pueden confirmar a la jueza Ketanji Brown Jackson en el Tribunal Superior gracias a su estrecha mayoría en el Senado. Soy Abel Álvarez. Cierre de edición. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, volvió a dar positivo al COVID-19. De esa manera no va a poder acompañar al presidente Joe Biden a Europa para reuniones en Bélgica y Polonia sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Psaki dijo que gracias a que está plenamente vacunada, tiene solo síntomas leves, pero bajo las normas del COVID-19 de la Casa Blanca tendrá que trabajar desde casa por los siguientes 5 días. En otra información, el COVID-19 no ha desaparecido y puede haber aumentos y caídas en los casos en los próximos meses. Así lo expresó el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy. El experto señaló que, aunque los casos han disminuido un 80-90% desde el pasado mes de enero, la nueva variante está surgiendo en el extranjero y a menudo esto conduce a aumentos en otras partes del mundo. Ahora fue la plataforma de Google donde se reportó la caída de servicios. De acuerdo al sitio Down Detector, se detectaron más de 5,000 reportes de fallas en el caso de Google y más de 3,000 por YouTube. Los problemas con el navegador Google Chrome Gmail afectaron a usuarios en 5 estados de Estados Unidos. Ya es tiempo de hacer cuentas claras con el tío Sam. Crisbel Mora nos explica la confusión que hay entre los contribuyentes con sus declaraciones de impuestos. Crisbel. La temporada de declaración tributaria para este año enfrenta un reto mayor en relación a los tiempos de verificación de expedientes, y es que la preparación de impuestos para este periodo fiscal debe hacerse con mayor cautela, según los expertos, para evitar estancamientos innecesarios en cada proceso. La principal piedra de tranca es el suministro de información errónea, relacionada en la mayoría de los casos con la recepción de los cheques de estímulo. El IRS pone su planilla en investigación en cuanto a verificar si verdaderamente ese dinero fue emitido y si el cheque que se le envió, si fue por cheque que se lo enviaron, fue cambiado. Los pagos mensuales de crédito tributario por hijos también están generando confusión en la comunidad. Y es que tanto la edad de cada dependiente y el ingreso familiar varía en cada caso. Durante el 2021, los contribuyentes con hijos menores de 17 años recibieron, dependiendo de la edad, entre $250 y $300 entre julio y diciembre. Todavía quedan $1,800 más disponibles para reclamar en el momento que la planilla se presentó, porque el crédito completo fue $3,600. Para este periodo tributario destaca además la ampliación del Child Care Independent Credit o el crédito por cuidado de niños, una ayuda extra para esos padres de familia que vieron un impacto extraordinario en sus presupuestos por la inflación registrada a nivel nacional. Y este crédito ha sido expandido este año a $16,000. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que califican pueden ser elegibles a un reembolso adicional por cuidado de niños de hasta $8,000. Expertos a lo largo y ancho del país confirman que a la fecha han procesado un mayor porcentaje de solicitudes de extensión para la declaración de impuesto que en años anteriores, incluso superando el primer año de pandemia. Recuerde que si usted tampoco está listo, debe enviar su petición de prórroga antes del 18 de abril con el formulario 4868. En Miami, Florida, yo soy Crisbel Mora reportando para Cierre de Edición. Gracias, Crisbel Mora. Vamos a otra información. En Nueva York, la Sociedad de Asistencia Legal interpuso una demanda federal en contra del Departamento de Policía. Esto es lo que sabemos. La querella alega que la agencia colectaba material genético de miles de personas para almacenarlo en una base de datos. De acuerdo a la demanda, los agentes lo hacían ofreciendo a los detenidos botellas de agua o cigarros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información. La furia de la naturaleza se ensaña con Texas y Oklahoma. Numerosos tornados provocan muertes y una decena de heridos. Los migrantes continúan lanzándose sin temor alguno al río. Su misión, cruzar a como dé lugar a los Estados Unidos. La furia de decenas de tornados dejó una estela de muerte y heridos en Texas y en Oklahoma. María Teresa Sarabia nos tiene imágenes y detalles. Una persona muerta, al menos 10 heridas y una estela de destrucción dejaron a su paso por Texas y Oklahoma al menos 20 tornados generados por un poderoso sistema de tormentas que hoy se dirige a Luisiana, Mississippi y Alabama y tenía en alerta roja a millones de residentes.
Luego de recibir un informe del desastre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló anoche en una conferencia de prensa que el estado apoyará hombro con hombro a todos los afectados. Sabemos que enfrentaron una devastadora tormenta. Quizá no podemos catalogarla como tormenta por los múltiples tornados que arrasaron por el condado Williamson. Sabemos que muchas vidas fueron totalmente alteradas y gente perdió sus casas. Una de las localidades más castigadas fue Jacksboro y sus alrededores, donde la primaria y preparatoria sufrieron cuantiosos destrozos, y cerca de ahí hubo reportes de personas que se quedaron atrapadas bajo los escombros de las estructuras colapsadas. Las regiones que hoy están amenazadas por el extremo clima y para las que también se pronostican intensos tornados incluyen Baton Rouge y Jackson, Mississippi, informó el Centro de Predicción de Tormentas. Las autoridades estatales y federales aconsejaron a las más de 8,000 personas que sobrevivieron el azote de 2 huracanes y que viven en casas rodantes y en remolques de vehículos recreativos que preparen un plan de desalojo de emergencia porque hay alta posibilidad de inundaciones. Todas esas familias fueron instaladas por FEMA en las residencias temporales y no han podido regresar a sus casas. Las que fueron dañadas o destruidas por los huracanes Laura y Delta en el 2020. María Teresa Saravia, cierre de edición. En otras noticias, advierten sobre cortes de agua debido al tercer año de sequía histórica, esto en el estado de California. La Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos anunció que ha enviado cartas a aproximadamente 20,000 titulares de derechos de agua para que dejen de extraer el vital líquido en las próximas semanas. El sombrío aviso habrá de afectar a granjas y a ciudades que extraen agua potable y de riego de los principales ríos de California. Miami Beach ya declaró estado de emergencia después de los tiroteos de Spring Break que dejaron a 5 personas heridas el pasado fin de semana. Además, el alcalde Dan Gelber anunció un toque de queda para el área de South Beach que comienza temprano este jueves después de la medianoche y habrá de extenderse hasta el fin de semana. Después de la pausa regresamos con mucha más información. Sigan con nosotros. Crece la presión para que Estados Unidos acabe de una vez por todas con el programa conocido como Quédate en México. Imparable es la ola de migrantes que quieren cruzar por Coahuila, Estados Unidos. Tenemos imágenes y más detalles. Cientos de miles de casos de desalojo están pendientes y desde Nueva York Ángela González nos dice cómo los arrendatarios están ahora humillando a los inquilinos que no pagan. Mis inquilinos del primer piso no están pagando el alquiler, es lo que dice este gigantesco cartel colgado en una vivienda en Queens y cuyo video ha circulado por redes sociales. El casero espera de esta manera recuperar $17,000 que le deben en rentas atrasadas. Pero avergonzar públicamente a los inquilinos ha causado rechazo entre los neoyorquinos, que tienen que pagar las rentas más caras del país. No se deberían hacer porque hay personas que tienen necesidad de pagar y no tienen el dinero. El gobierno tiene que cooperar con eso. Como este casero, muchos están frustrados al no recibir suficientes auxilios gubernamentales y tener que responder por deudas sin percibir ingresos a consecuencia de las moratorias que previnieron desalojos por casi 2 años debido a la pandemia. A la inquilina de este inmueble no le alcanza para pagar la renta de $1,900 mensuales que exige el dueño, y muchos, pese a haber conseguido trabajo, están como ella en la misma situación. Bueno, no puedo generalizar, hay muchas personas que tal vez se niegan a pagar, tal vez por algunas situaciones, pero por lo regular más por el trabajo, que hay poco, y también la renta que está muy por encima de lo que, como te dije, de lo que gana uno como trabajador. Y es que ya suman más de 200,000 casos de desalojos en los tribunales, un retraso histórico que tiene arrinconados a los caseros a seguir esperando. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. En otra información, a pocas semanas de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuche argumentos sobre el controversial programa conocido como Permanecer en México, un grupo de 18 fiscales generales presionan ahora a los magistrados para que pongan fin a esta medida que afecta a miles y miles de migrantes en busca de asilo. Dayanis López ha estado investigando, está con nosotros en estudio. Dayanis, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, José. Y de acuerdo a funcionarios de las Naciones Unidas, hasta el 13 de marzo, Estados Unidos devolvió a México a más de 1,000 solicitantes de asilo que deben esperar la resolución de sus pedidos en este país.
En diciembre de 2021, después de una demanda interpuesta por los estados de Texas y Missouri, el Quinto Circuito ordenó a la administración de Biden restablecer este programa de permanecer en México. La razón por qué el Quinto Circuito decidió que la administración del presidente Biden no tenía el derecho de eliminar ese programa es porque interpretó el poder que usó el gobierno para eliminar el programa de una manera muy reducida. Entonces, la Corte Suprema va a tener que decidir quién tiene la razón. Mientras tanto, la coalición de 18 fiscales generales enviaron este recurso legal de casi 50 páginas a los magistrados de la Suprema Corte para presionar y destacar el interés de sus estados de proteger los derechos de quienes buscan asilo y la importancia del gobierno federal para permitir que ciertos inmigrantes ingresen o permanezcan en el país con fines humanitarios. El problema es de que al fin de cuentas la Corte Suprema va a hacer la decisión basado en la interpretación de ellos, de la decisión del Quinto Circuito, y no en la interpretación de esos 18 abogados de estados que sometieron ese argumento escrito. Después de la implementación de la política permanecer en México en la era de Trump, decenas de miles de inmigrantes esperan sus citas de asilo en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas, donde además cuentan con poco o ningún acceso a asesoría legal en los Estados Unidos. Los activistas señalan que el gobierno federal necesita respuestas más rápidas a desastres humanitarios del país de donde vengan los migrantes. No es justo de que de pronto vienen huyendo de su tierra, vienen huyendo de la violencia, de la guerra, de la corrupción, de tanta cosa, y se tienen que quedar en otro país. José, después de 3 intentos por acabar con la política de permanecer en México, la administración de Joe Biden decidió apelar directamente con la Corte Suprema, la cual el 26 de abril escuchará los argumentos a favor y en contra. Pero será hasta junio que se espere la decisión final. Estaremos al pendiente. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Dayani. Buenas noches. Vamos a otra información. Un juez del estado de Ohio bloqueó las reglas de la migra que impedían la detención de extranjeros solo por ser indocumentados. El magistrado Michael Newman, quien fue nombrado por el expresidente Donald Trump, respaldó la petición de los gobiernos republicanos de Ohio, Arizona y Montana para suspender las reglas de ICE que fueron impulsadas por el gobierno del actual presidente Joe Biden. Y Coahuila se ha convertido en el epicentro de muerte y de cruces imparables hacia los Estados Unidos. Efraín González con más detalles. Es el cuerpo de María, una joven nicaragüense que se ahogó horas atrás en el río Bravo de Piedras Negras al intentar cruzar a Estados Unidos. Mientras su cadáver era recuperado, decenas de migrantes seguían entrando al río, como esta familia de Cuba. Se trata de una multitud de venezolanos, nicaragüenses y cubanos que al recibir asilo están llegando en grupos de hasta 500 diarios, estiman las autoridades. En tanto, hay una creciente población varada de migrantes de Honduras, Guatemala y otros países de Centroamérica que al no poder cruzar sobreviven clandestinamente en sitios abandonados como este, denunciando ser víctimas de todo tipo de abusos. La PCC, la FARC, a veces migración, uno carga documentos mexicanos y siempre lo quieren levantar a uno. Pues los taxistas es casi lo mismo porque si uno les pide un viaje le cobran caro o más bien ellos lo venden a uno con migración o con alguna mafia de aquí. Las posibilidades para estas familias son reducidas al señalar que tampoco las autoridades les permiten trabajar en la vía pública o recibir un mejor alojamiento. Se les han cerrado las puertas. El criterio debe de ser la necesidad que tiene el migrante de una ayuda humanitaria. Por su parte, los cuerpos de rescate esperan que este flujo siga a la alza al haber terminado el invierno. A diario alrededor de 4 o 5 reportes que se atienden a diario. Ya la situación es que hay más gente, más familias. A pesar de las condiciones vulnerables y de abusos denunciados por migrantes en esta frontera, están convencidos de seguir aquí hasta esperar su oportunidad de cruzar. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, cierre de edición. Sigan con nosotros, regresamos en cuestión de minutos.
El Festival Nacional de los Cerezos en Flor regresó con todo su esplendor en Washington, D.C. Miles de personas se reunieron a lo largo de un embalse artificial ubicado entre el río Potomac y el canal de Washington, D.C. Los visitantes disfrutaron de las vistas de los famosos cerezos en flor en su punto máximo de floración. Las hermosas flores de color rosa, pálido y blanco enmarcan los caminos que rodean los monumentos icónicos de la ciudad. Y un músico toca la flauta al lado de una barricada como si fuera una despedida para sus compatriotas que escapan al exilio. Son algunas de las dolorosas imágenes que se repiten a diario en la ciudad de Odessa, la tercera mayor ciudad de Ucrania. Las parejas se despiden a través de las ventanas de un tren sin saber si volverán a verse cuando termine la invasión rusa. Hasta ahora más de 3,5 millones de personas han escapado de Ucrania desde que comenzó la guerra el pasado 24 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.